Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, para concluir esta semana de estudios hablando de el hombre espiritual, hoy el título es Hombre espiritual, obra espiritual. ¿Qué es la obra espiritual? Ayer hablábamos de que todos los hijos de Dios somos servidores de Dios y cada uno de nosotros ha recibido un don de Dios. Y nadie puede decir que no ha recibido algo de parte de Dios, como Jesús mismo dijo en Mateo 25:15. Dios les da un lugar en la iglesia y provee para cada uno un ministerio distinto. El objetivo de Dios no es hacer del espíritu del creyente un depósito de vida espiritual que va a quedar solamente ahí eh, encenegado. Si la vida de Dios se estanca en el espíritu del creyente, pues va a empezar a resecarse. La vida espiritual es para el trabajo espiritual y el trabajo espiritual expresa la vida espiritual. El secreto de este tipo de vida se encuentra en el incesante fluir de esta vida hacia los demás. Ahora, el alimento espiritual de un creyente no es otra cosa ni más ni menos que el cumplimiento de la obra de Dios. Jesús, Él lo dijo en Juan 4:34. El reino de Dios se resiente mucho en las manos de estos creyentes que se creen espirituales, que solamente se ocupan de la oración y el estudio bíblico y que solo atienden a sus propias necesidades espirituales. El pueblo de Dios debe sencillamente confiar en Dios en lo que concierne a sus necesidades físicas y espirituales. Si están dispuestos a soportar hambre para que así se cumpla aquello que Dios les ha dispuesto, serán saciados. El alimento espiritual es el hacer simplemente su voluntad. Preocuparse de las necesidades propias es causa de carencia, mientras que el preocuparse del reino de Dios produce satisfacción. Aquel que se ocupa de los negocios del Padre y no de los suyos propios, tendrá abundancia para siempre. El Hijo de Dios, el creyente, no debería estar ansioso por tener más ganancias, sino que debe preocuparse de conservar aquello que tiene, porque el no perder es ya una ganancia. El modo de conservar lo que ya tiene es usarlo, enterrarlo bajo tierra, y es un modo seguro de perderlo. Cuando un creyente permite que la vida de su espíritu fluya libremente, no solo ganará a otros, sino que se ganará a sí mismo. Uno gana al perderse a sí mismo por otros y no al atesorar para uno mismo. La vida interior de un hombre espiritual debe ser liberada, realizando una labor espiritual. Si el ser interior, el espíritu, se encuentra siempre abierto y libre, que claro debe por supuesto estar cerrado al enemigo, la vida de Dios fluirá para salvación y edificación de muchos. En el momento en que cesa el esfuerzo, en ese preciso momento se bloquea la vida espiritual. Estos dos son inseparables. Cualquiera que sea la ocupación del creyente en este mundo, Dios ha dispuesto para él mucho trabajo. El que es espiritual conoce su lugar en el cuerpo de Cristo y en consecuencia conoce el límite de su labor. Todo miembro tiene su utilidad y su obra consiste en hacer uso de ella. Algunos dones han sido otorgados para beneficiar a miembros particulares, mientras que otros benefician al cuerpo por entero. Ahora, debemos de entender claramente que ¿qué hay detrás de esa búsqueda? El poder espiritual, ¿cómo se manifiesta? Ahora, debemos de desear ser llenos del Espíritu Santo en la experiencia. Si es que queremos poder como testigos de Cristo y como adversarios de Satanás, cada día son más los que buscan esas experiencias, pero habría que preguntarse, ¿qué hay detrás de esa búsqueda? ¿Cuántos hay que ambicionan solamente poder espiritual para presumir, para jactarse? ¿Cuántos hay que desean mayor gloria para su carne?
¿Cuántos esperan que mucha gente vaya a caer rendida a sus pies para presumir de que son muy espirituales? Debemos discernir el motivo por el cual solicitamos el poder del Espíritu Santo. Si el motivo no es de Dios o conjuntamente con Dios, no vamos a tener el poder y el enemigo va a aprovechar para engañar. El Espíritu Santo de Dios no viene a nuestra carne, solo desciende sobre el espíritu nuevo y regenerado dentro del hombre. No podemos permitir que el hombre exterior, o sea, la carne, persista, en tanto que nosotros pedimos a Dios que sumerja nuestro hombre interior, el espíritu, en su Espíritu Santo. Mientras la carne siga intacta, el Espíritu de Dios no descenderá sobre el espíritu del hombre, porque el hombre se volvería más carnal y más jactancioso, presumido todavía, si le fuese otorgado el poder. Pero, ¿cuántas veces se observa que el Calvario precede a Pentecostés? El Espíritu Santo no está dispuesto a otorgar poder a hombres y mujeres que aún no han sido tratados por la cruz. El sendero que lleva a la Jerusalén celestial tiene que pasar por el Calvario. Y solo aquellos que han sido conformados a la muerte del Señor pueden recibir el poder del Señor. La palabra de Dios asegura que sobre carne de hombre el santo óleo de la unción no será derramado, dice Éxodo 30:32. El aceite santo de Dios no será derramado sobre la carne, tanto si está muy manchado o altamente purificado. Donde la marca de la cruz no ha dejado su huella, ahí estará ausente el óleo del Espíritu. En la muerte del Señor Jesucristo, Dios pronuncia su veredicto sobre todos los que están en Adán. Todos tienen que morir. Del mismo modo que el poder celestial no descendió hasta que murió nuestro Señor Jesucristo, el creyente no ha de esperar ese poder si todavía tiene que conocer la muerte del Señor Jesús en su experiencia. Históricamente, Pentecostés siguió al Calvario. En la experiencia, ser llenos del poder del Espíritu Santo sigue a nuestra identificación con la cruz. La carne es condenada para siempre ante Dios y por Dios es sentenciada a muerte. Ahora, no estaremos intentando lo imposible si no deseamos su muerte. Antes, al contrario, pretendemos adornar la carne con el Espíritu Santo para que sea más poderosa en el servicio. ¿Cuál es nuestra intención después de todo? ¿La atracción personal? ¿La fama? ¿La popularidad? ¿La admiración de los creyentes espirituales? ¿El éxito? ¿Ser agradables a los hombres? ¿Nuestra propia edificación? Los que tienen sus motivaciones entremezcladas, los de doble ánimo, no serán aptos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Quizá nosotros juzguemos que nuestros motivos son puros, pero nuestro sumo sacerdote, a través de diferentes circunstancias, nos capacitará para conocer nuestro auténtico sentir, y hasta que no veamos que nuestra labor ha fallado y ha sido rechazada, no vamos a poder discernir la intención verdadera de nuestro corazón. Todos los que han sido usados por el Señor han seguido este camino. El momento en que recibimos el poder es después que la cruz ha hecho su labor. Pero no es cierto que hay muchos hijos de Dios que aún sin haber pasado por la experiencia más profunda de la cruz, son de igualmente poderosos en el testimonio y parece que son grandemente usados por el Señor. ¿Cuál es el motivo? La Biblia indica, escuchen esto con atención, que existe un óleo muy parecido al óleo santo de la unción. En Éxodo 30:33. Está compuesto del mismo modo que el santo óleo de la unción, pero no es el mismo. Por eso no crean en su éxito ni se sientan halagados por su fama. Tengan solo en cuenta si están seguros de que la vieja creación, incluyendo todo aquello que viene del nacimiento, ha pasado por la cruz. Cualquier poder que poseamos antes de que la carne haya sido muerta, no es el poder del Espíritu Santo. Los que con visión espiritual viven al otro lado del velo, pueden apreciar que este tipo de éxito no tiene el menor valor espiritual.
Solo después que una persona ha condenado de verdad su carne y empieza a andar según el Espíritu, recibirá el poder real de Dios. De otro modo, sería su carne la que sería revestida con poder espiritual. ¿Y cómo es posible que el Espíritu reciba algún poder especial si la carne no ha experimentado la muerte, sino que la carne gobierna con su propia energía e invariablemente suprime al Espíritu? El poder de Dios solamente desciende sobre el Espíritu que es lleno de su Espíritu. Esta es la única posibilidad. No hay otro camino para que el dinamismo, el poder del Espíritu pueda fluir. Pero ¿no es cierto que cuando un recipiente está lleno de cualquier cantidad de líquido añadido, se derramará? Para recibir poder, por tanto, es necesario que muramos en nuestra vieja creación y aprendamos a andar en el Espíritu. Todo creyente debería buscar el poder del Espíritu Santo. Entenderlo mentalmente no es suficiente. Su espíritu debe ser inundado por el poder celestial. La efectividad de nuestra labor depende de si ha tenido la experiencia de ser sumergido en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios requiere una salida, pero ¿cuántos pueden encontrar esa salida? Hay impedimentos que pueden ser pecados, orgullo, frialdad, egoísmo o confianza en la vida del alma. El poder de Dios no tiene la salida y tenemos tantas cosas, demasiadas fuentes de energía, además de la suya. Al buscar el poder del Espíritu Santo debemos mantener la mente clara y la voluntad viva para así guardarnos de las falsificaciones del enemigo. Debemos permitir que Dios elimine en nuestra vida cualquier cosa pecaminosa, injusta o dudosa, para que así nuestro ser por entero sea presentado al Señor. Y entonces deberíamos aceptar la promesa del Espíritu Santo por la fe, como dice Gálatas 3:14, Gálatas 3:14. Descansar en Dios creyendo que Él cumplirá su palabra a su debido tiempo, sin olvidar su promesa. Si se retrasa, hay que usar la oportunidad para un escrutinio, para examinarnos bajo la luz de Él. Hay que aceptar gozosamente cualquier sentimiento que acompañe su poder, pero si Dios juzga adecuado no acompañar el poder con un sentimiento, hay que creer simplemente que de verdad ha cumplido su palabra. ¿Cómo podremos juzgar si hemos recibido o no la promesa? Pues mirando a nuestra propia experiencia. Aquel que ha recibido poder tiene agudizados sus sentidos espirituales y posee también una expresión no de este mundo que da testimonio del Señor. Su trabajo será efectivo y llevará abundante fruto. El poder es el ingrediente básico para el servicio espiritual. Una vez que el creyente ha recibido la capacitación del Espíritu Santo, se hace más sensible a los sentidos de su espíritu. Debiera entonces mantener libre a su hombre interior continuamente, permitiendo que el Espíritu Santo fluya al exterior a través de su ser. Mantener libre al hombre interior significa mantenerlo en una condición de operatividad para el Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que Dios envía a un creyente a dirigir a una reunión. El espíritu de este creyente debe estar abierto. No debería ir a la reunión con su espíritu cargado de preocupaciones, pues en este caso su espíritu contagiará pesadez a toda la gente y creará una situación difícil e insostenible. El que dirige no debe llevar su carga a la reunión y esperar que la congregación le libere. Todo aquel que confía en la respuesta de la congregación para que le alivie de su carga está condenado al fracaso. Cuando entra en el lugar de la reunión, su espíritu debe estar ligero y suelto. Muchos de los presentes o de la gente que esté ahí se encuentran agobiados con sus propias cargas. Y es por esto que el que dirige debe primeramente liberarse de las suyas mediante la oración, la adoración, previamente a la entrega del mensaje de Dios. No debe esperar que pueda soltar las amarguras de nadie o las amarra a las cadenas de nadie si él mismo no puede desprenderse de las suyas.
Debiera quedar suficientemente claro que una reunión espiritual es la comunión de un espíritu con otros espíritus. El mensajero emite su mensaje desde su espíritu y el oyente recibe la palabra de Dios con el suyo. Si el espíritu del mensajero o del oyente estuviera apesumbrado y bajo esclavitud, sería inútil que el uno se abriera a Dios y que el otro contestara a su palabra. Por esto el espíritu del dirigente debiera ser libre, de manera que sea capaz de liberar el espíritu de la congregación y entonces dar el mensaje. Para una obra poderosa, necesitamos el poder celestial, pero debemos mantener nuestro espíritu continuamente abierto para que ese poder fluya libremente de nuestro espíritu. La manifestación de poder varía en su medida. La experiencia que un cristiano tiene del Calvario es la medida de la que tiene de Pentecostés. Si el espíritu del hombre está liberado, el espíritu de Dios puede obrar. Ocasionalmente, mientras obramos, podemos experimentar un repentino aislamiento del hombre interior, especialmente en trabajo de tipo personal. Y esto puede ser debido a las condiciones en que se encuentra la otra parte. Esta última puede no tener un espíritu abierto para recibir la verdad o puede que esconda pensamientos no adecuados que bloquean la afluencia del espíritu. Un estado de esta índole puede obstaculizar al espíritu del que obra y sabemos a menudo si somos o no capaces de realizar un servicio espiritual si observamos la actitud de la otra parte. Si descubrimos que nuestro ser interior se ha aislado, es que no estamos capacitados para mostrarle la verdad. Si prosiguiésemos nuestra labor en estas condiciones de incomunicación, pues estaríamos probablemente trabajando con nuestra propia mente, no con el espíritu. Así pues, solamente la obra realizada por el Espíritu llega a dar abundante fruto. Cualquier producto de la mente está falto de poder espiritual. Nuestros esfuerzos perderán su efectividad si inicialmente no nos preparamos a través de la oración y a través de la liberación de nuestro espíritu para revelar la palabra de Dios. Por eso debemos aprender de qué modo se anda según el Espíritu, de manera que podamos saber eventualmente cómo obrar a través de él. Ahora, número 2, ¿cómo se inicia la obra espiritual? ¿Cómo comienza? Iniciar una labor no es una cosa fácil. Los cristianos no deberían empezar ninguna obra de modo presuntuoso, a base de su necesidad, provecho o méritos. Estas cosas puede que no indiquen la voluntad del Señor. Quizás Él mismo despierte a otros para realizar esa labor o deje pasar un tiempo para que se realice. Los hombres pueden lamentarlo, pero Dios sabe qué es lo mejor. Así pues, la necesidad, el provecho y el mérito no sirven como indicadores de nuestra labor. En el libro de los Hechos es la mejor ayuda para el inicio de nuestra obra. Ahí no encontramos a nadie que se consagre a sí mismo como predicador, ni nadie que decida realizar la obra del Señor haciéndose a sí mismo misionero o pastor. Lo que vemos es la actuación del Espíritu Santo, señalando y enviando hombres a la obra. Dios nunca recluta, nunca llama hombres para su servicio, simplemente envía a quien quiere. Escúchenlo bien esto. Dios nunca llama hombres para su servicio, simplemente envía a quien quiere. No vemos que nadie se elija a sí mismo, es Dios quien elige a su obrero. No hay lugar para la carne humana. Cuando Dios selecciona a alguien, ni siquiera un Saulo de Tarso es capaz de oponerse. Y cuando Dios no nos selecciona, ni siquiera un Simón Pedro puede abrirse paso. Dios es el único director de su trabajo, puesto que no permite ninguna intervención humana. No es nunca el hombre quien va a trabajar, sino Dios quien le envía. El servicio espiritual debe, pues, iniciarse con la llamada del Señor.
no debe iniciarse por causa de la persuasión de un predicador, la incitación por parte de los amigos, ni tan siquiera por la natural inclinación de nuestro propio temperamento. Nadie llevando calzado de carne puede estar en pie en el terreno santo del servicio de Dios. Muchas de las equivocaciones, fracasos y confusiones son debidas a que los hombres han ido a trabajar en lugar de haber sido enviados. Lo diré de nuevo, muchas de las equivocaciones, fracasos y confusiones son debidas a que los hombres han ido a trabajar en lugar de haber sido enviados. El obrero elegido no es libre de moverse ni tan solo cuando ya ha sido elegido. Desde el punto de vista carnal, no hay ninguna labor más restringida que la labor espiritual. En el libro de los Hechos leemos frases como le dijo el Espíritu en Hechos 10:19. Enviados por el Espíritu, Hechos 13:4. Les fue prohibido por el Espíritu, Hechos 16:6. Excepto obedecer órdenes, nadie tiene autoridad para tomar decisión alguna. En aquellos días las obras de los apóstoles eran realizadas poniendo mucha atención a la intención del Espíritu Santo captada por su intuición. Qué sencillo es si el trabajo espiritual ha de ser planeado y controlado por los mismos creyentes. ¿Quién será entonces competente sino aquellos que son de modo natural capaces, inteligentes y muy doctos? Pero Dios ha desechado todo lo que es de la carne. Los creyentes pueden ser utilizados por el Señor para realizar la labor más efectiva que exista, pero solo si sus espíritus son santos, vivos y llenos de poder delante del Señor. Dios nunca delega autoridad entre los creyentes para el control de su obra, porque Él desea que escuchen lo que les dice en su espíritu. A pesar del gran avivamiento en Samaria, Felipe no se hizo cargo de la labor del fortalecimiento. Él no tuvo que marcharse de ahí al desierto para que un eunuco fuera salvado. Ananías no sabía nada de la conversión de Saulo, pero no pudo negarse a orar por Saulo cuando le fue enviado, aunque a juicio de criterio humano estaba arriesgando su vida al presentarse directamente al perseguidor de su fe. Pedro no pudo resistirse al llamado del Espíritu Santo, aunque la tradición judaica prohibía a los judíos visitar a los gentiles y asociarse con ellos, pero él tuvo que ir a la casa de Cornelio. Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu retuvo la autoridad de prohibirles entrar en Asia. Y más tarde, sin embargo, dirigió a Pablo hacia Asia y fundó la iglesia de Éfeso. O sea, todos los hechos están en las manos del Espíritu. Los creyentes simplemente obedecen. Todas las labores que Dios nos llama a cumplir son reveladas por la intuición del Espíritu. Nos desviaremos de la voluntad de Dios en el mismo instante en que sigamos el pensamiento de nuestra mente, el sentimiento de nuestra emoción o el deseo de nuestra voluntad. Solamente lo nacido del Espíritu es Espíritu y nada más. En todos sus trabajos, los creyentes deben esperar en Dios hasta que reciban la revelación de su intuición. En caso contrario, la carne es la que se impone y con toda seguridad Dios nos proporcionará la fuerza espiritual necesaria para cualquier labor que nos llame a ejecutar. Aquí pues encontramos un gran principio que debemos recordar. No extendernos jamás más allá de la fuerza que nuestro espíritu tenga. Si nos hacemos responsables de más cosas que las que alcanzan las fuerzas de nuestro espíritu, tendremos que sacar el resto de nuestra fuerza natural y este dará comienzo a nuestras dificultades. Un exceso en la labor nos impide andar conforme al espíritu y nos incapacita para conseguir un verdadero resultado espiritual. Pero
¿Cuánta gente hoy en día se ha aferrado a la razón, a la inteligencia, las ideas, los sentimientos, los deseos y voluntad propia como factores gobernantes de su labor? Y todos estos surgen del alma y no contienen nada de valor espiritual. Todos ellos pueden resultar buenos mayordomos, pero tenemos por cierto que no son buenos amos. Seremos derrotados si los seguimos. El servicio espiritual debe provenir del Espíritu solamente, porque es ahí donde Dios revelará su voluntad. Los obreros no deben permitir que las sensaciones anímicas trasciendan las relaciones espirituales cuando ayudan a otros. Deben administrar la ayuda espiritual con toda pureza, puesto que todo sentimiento anímico puede ser peligroso. Pero ¿cuántas veces los obreros fallan aquí? Incluso nuestro amor, nuestra simpatía, preocupación, interés y celo tienen que ponerse bajo la guía del Espíritu. La negligencia en la observancia de esta ley es causa de incontables fracasos morales y espirituales. Si permitimos que la atracción y admiración humanas o la ausencia de las mismas gobiernen nuestros esfuerzos, es seguro que fracasaremos en nuestra labor y arruinaremos nuestras vidas. Para obtener fruto necesitamos con frecuencia dejar de lado las relaciones carnales o, en el caso de aquellos más queridos, relegarlas como mínimo a un lugar subordinado. Nuestros pensamientos y deseos deben o han de ser ofrecidos por completo al Señor. Debemos darnos cuenta de que en las cuestiones del servicio a Dios existe incluso la posibilidad de ofrecer un fuego extraño, un fuego no santo, no espiritual. Y esto despierta la ira de Dios. Cualquier fuego que no sea alimentado por el Espíritu Santo en nuestro espíritu no es santo y es juzgado pecaminoso a los ojos de Dios. No todas las acciones hechas en el nombre de Dios son suyas. Hacerlo en su nombre no es suficiente. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 7:23. La pregunta es entonces, ¿quién está haciendo lo que se hace? Dios no reconocerá labor alguna si ésta refleja solamente la actividad del creyente realizada con sus propias fuerzas. La obra de Dios tiene que ser realizada por Dios mismo a través del espíritu del creyente. Todo lo que viene de la carne morirá con la carne, y solo lo que viene de Dios permanecerá para siempre. Hacer lo que es ordenado por Él no puede conducir al fracaso. Ahora, para ir concluyendo, ¿cuál es el objetivo de la obra espiritual? La obra espiritual tiene como objetivo vivificar el espíritu humano o edificar la vida del espíritu. Nuestra labor no tendrá valor alguno ni efectividad si no está dirigida hacia el espíritu que vive en las profundidades del ser humano. Lo que un pecador necesita es vida y no algún pensamiento muy bonito. Un creyente necesita todo lo que pueda alimentar su vida espiritual y no simplemente conocimiento bíblico. Si todo lo que transmitimos son excelentes sermones, historias hermosas, trascendentes, palabras inteligentes, argumentos lógicos, pues estamos proveyendo pensamientos adicionales a la inteligencia de la gente y quizá estimularemos sus emociones o activaremos su voluntad para que tomen otra decisión. Pero un pecador necesita que su espíritu sea resucitado y no es capaz de argumentar mejor, llorar con mayor profusión o hacer resoluciones más firmes. Del mismo modo, un creyente no requiere una edificación externa, sino que su necesidad está en la vida interior, hacerla más abundante, de modo que crezca espiritualmente. Si nos fijamos en el hombre exterior, en lugar de hacerlo en el hombre interior para realizar la obra encomendada, nuestra obra será en vano. Este tipo de obra es tan superficial que mejor sería no realizar nada, porque no es más que desperdiciar el tiempo.
Los hombres pueden sentirse conmovidos hasta las lágrimas, confesar sus pecados, considerar la salvación como algo razonable, mostrar su interés religioso, firmar una tarjeta de decisión o de membresía, leer la Biblia y orar, incluso testificar con gozo, y a pesar de todo su espíritu puede no haber recibido la vida de Dios, y por eso están tan muertos como antes. ¿Por qué? Porque todas estas cosas las puede hacer el alma humana. Nosotros no despreciamos todas estas emociones, pero reconocemos que a menos que el espíritu haya sido vivificado, estos actos piadosos son hojas sin raíces que quedarán totalmente resecas bajo el sol. Cuando un espíritu ha nacido de nuevo, puede mostrar las mismas reacciones exteriores que el alma, pero en el interior de su ser ha recibido una nueva vida que capacita a esa persona para conocer a Dios y al Señor Jesús, a quien Dios ha enviado. Esa es la verdadera vida eterna, como Jesús dijo en Juan 17:3. Ninguna labor tiene efectividad espiritual de no ser la que estimula al espíritu a un conocimiento intuitivo de Dios. Ahora, muchas veces, incontables son los cristianos que profesan y que están faltos del conocimiento intuitivo de Dios, aunque viven como auténticos cristianos regenerados, limpios, puros, piadosos, frecuentemente orando y leyendo la Biblia, incluso atendiendo a los servicios, pueden oír y conversar sobre Dios, pero no le conocen, no tienen un conocimiento personal del Señor. Jesucristo dijo en Juan 10:14 al 16, mis ovejas me conocen y oirán mi voz. Aquellas que no conocen al Señor y que no oyen su voz, pues no son sus ovejas. Ahora, si deseamos de veras vivificar a quienes nos rodean, el poder que utilicemos debe proceder de Dios. Pero en el caso de emplear poder anímico, el fracaso será inevitable, porque el alma, aunque está viva, ella misma, como dice Génesis 2:7, no puede vivificar a los demás, porque es el Espíritu el que da vida, como Jesús lo dijo en Juan 6:63. Notemos también que dice Primera de Corintios 15:45 que el postrer Adán, el Señor Jesús, fue hecho espíritu vivificante, tal como el Señor Jesús derramó su vida hasta la muerte, como dice Isaías 53:12, así también todo aquel que quiera servir de cauce para su vida debe del mismo modo entregar su vida natural a la muerte, de manera que pueda trabajar con la vida del Espíritu para la regeneración de otros. Por muy atractiva que sea la vida anímica, no tiene fuerza reproductora, es imposible confiar en ella, entiéndalo muy bien. La responsabilidad de los cristianos es, por lo tanto, presentar sus espíritus a Dios como recipientes y entregar a la muerte todo aquello que pertenece a ellos mismos. Si no bloquean su espíritu y no intentan dar a los demás lo que tienen de ellos mismos, Dios les podrá utilizar grandemente como cauces de vida para salvación de pecadores y edificación de los demás creyentes. Sin esto, lo que el oyente recibe es solo pensamiento, solo razonamiento y sentimiento del obrero, y no aceptará jamás al Señor su Salvador, ni su espíritu muerto será vivificado. Habiendo descubierto que nuestro objetivo es proveer vida al espíritu del hombre, necesitamos estar debidamente preparados. Solamente si renunciamos a nuestra vida anímica y confiamos en el hombre interior, veremos que las palabras que el Señor pronuncia por nuestras bocas siguen siendo espíritu y vida, como Él lo dijo en Juan 6:63. Ahora, para concluir, muchas labores son iniciadas por Dios, pero cuando Él ya no desea que prosigan, el hombre muchas veces quiere continuarlas. El considerar que todo lo que hemos iniciado por el Espíritu Santo sigue siendo espiritual es transformar lo espiritual en carnal. Un cristiano espiritual no puede gozar de la bendición del Espíritu en una obra que se ha hecho mecánica.
Cuando Dios abandona una obra y el cristiano la prosigue debido a la organización exterior que la rodea, entonces la va a realizar con sus propios medios y no con el poder de Dios. Si un creyente persiste en continuar cuando la labor espiritual ya ha terminado, pues va a tener que emplear su propio poder anímico y su poder físico para continuarla. En un verdadero servicio espiritual uno tiene que negar por completo los talentos y dones naturales. Solo de este modo va a poder fructificar. Todo esfuerzo que no sea dirigido por el Espíritu Santo se hunde si no es sostenido por nuestras propias fuerzas, cerebro, talento o don. Un obrero debe observar con cuidado qué parte de su labor es bendecida por el Espíritu Santo y entonces podrá cooperar con él y lo hará inmerso en la corriente de su poder. El deber del obrero es discernir la corriente del Espíritu y seguirla. Toda tarea debe ser interrumpida si no goza, si no tiene la bendición de Dios, puesto que está fuera de su corriente y crea un sentimiento apático, y debería buscarse otra empresa que fluya en su corriente. El hombre espiritual discierne con mayor rapidez que los demás. La cuestión que siempre se plantea es: ¿dónde está la corriente del Espíritu Santo? ¿Dónde está fluyendo? Todo trabajo que oprima la vida espiritual, que no consigue expresar la vida del Espíritu o que impide que rebose el Espíritu de Dios, se ha convertido en un obstáculo, por muy bien que haya empezado. Uy, cuántas iglesias están así. Esa labor debe suprimirse o corregirse de manera que el creyente pueda volver a la vida en el Espíritu. El obrero tiene que alterar su relación con el trabajo. Pueden citarse muchos casos para ilustrar cómo el pueblo de Dios se enmaraña en la organización, pero en detrimento de la vida, afectando la vida del Espíritu. Al principio estos siervos de Dios recibieron un tremendo poder espiritual y fueron usados por Dios para salvar y edificar a otros hombres. Pero más tarde surgió la necesidad de alguna forma de organización y método para preservar la gracia que se les concedía. Debido a necesidades, requerimientos y a veces órdenes, estos siervos fueron llamados a encargarse del así llamado trabajo de edificación. Y por ello se vieron atados por las circunstancias y perdieron la libertad de seguir al Espíritu Santo. Su vida espiritual decayó gradualmente, aunque el trabajo exterior organizado seguía prosperando. Esta ha sido la historia de un incontable número de derrotas. Qué tragedia acecha hoy a la obra espiritual, porque muchos consideran su labor una carga. Hay muchos que dicen: ay, estoy tan ocupado con el trabajo que no me queda tiempo para estar con el Señor. Espero encontrar el momento en que pueda hacer un alto en la obra para conseguir un refrigerio, un acondicionador para mi alivio en el espíritu para la siguiente tarea. Y este es un gran peligro. Nuestra labor debería ser el producto de nuestra comunión con el Señor. Toda tarea debería hacerse gozosamente como un rebasamiento de la vida del Espíritu. Si se convierte en un peso y separa la vida espiritual de la comunión con el Señor Jesús, pues entonces hay que dejarla, hay que cesar en ella. Como la corriente del Espíritu ha cambiado su curso, uno tiene que localizarla de nuevo y seguirla. Entre el cese de la obra por el Espíritu Santo y el que Satanás intente destruirla, hay una amplia disparidad. Pero la gente confunde muchas veces estos dos fenómenos. Si Dios dice para y el creyente continúa, pues éste dejará de trabajar con su espíritu y trabajará y tendrá que mantener la obra con sus propias fuerzas y facultades. Y puede intentar resistir al enemigo, pero sin la bendición del Espíritu Santo no puede triunfar. La lucha es falsa. Siempre que un hijo de Dios encuentra una resistencia en el Espíritu, debe saber discernir si esta oposición viene de Dios o del enemigo.
Y si es lo último, su resistencia por medio del Espíritu a través de la oración liberará a su hombre interior y entonces podrá avanzar con Dios. Pero si la oposición no es del diablo, el creyente descubrirá que muchas veces que avanza su propio espíritu es oprimido con mayor tenacidad y fuerza, cargado y falto de libertad. En resumen, los siervos de Dios deben dejar de lado toda obra que no haya sido asignada por Dios. Sería mejor haber abandonado ya, que todo lo monopoliza y que no proviene del Espíritu, que oprime al Espíritu y desvía de la verdadera obra espiritual, y que aunque sea buena, nos impide dedicarnos a otras causas más nobles. Ahora escuchen muy bien. Lo que veremos el domingo tiene que ver con lo que estudiamos hoy o con lo que vimos en la semana. El título será El mundo espiritual ignorado. Tal como estamos hablando de la obra del Espíritu, que muchas veces se confunde con obra de la carne, pues lo mismo sucede en el mundo espiritual. Hoy lo vemos todo en el mundo natural, pero ignoramos un mundo espiritual. Hoy en día la iglesia ignora el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando los creyentes manifiestan un problema en su mente, emociones o voluntad, se les da consejería solamente, en lugar de orar y pedir al Espíritu Santo discernimiento para saber el origen, si es demoníaco o es de la carne. Pero muchas veces la consejería, la psiquiatría, la psicología han reemplazado el ministerio de liberación en la iglesia, ignorando el mundo espiritual. Y muchas veces los espíritus demoníacos son la causa principal de muchos de los problemas emocionales, espirituales y físicos con los que lucha la gente. Y mientras el pueblo de Dios no tenga discernimiento en el espíritu de ese mundo espiritual, le seguirá ofreciendo solo consejería, psicología o psiquiatría, y todo viene del alma, en el intento de tapar sus heridas y aliviar su dolor emocional, pero nunca toca la raíz verdadera del problema. Es como quitar la telaraña sin matar la araña. Y estaremos haciendo lo que la mayoría de la iglesia ha hecho: darle terapia a los demonios y tratar los problemas de la carne con consejería sin crucificarla. El que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por esta semana hermosa que nos has regalado, por lo que tú has hecho en la vida de tanta gente que escuchó tu palabra. Gracias, Señor, por los siervos entendidos, como tú nos enseñaste hoy. El hombre espiritual ejerce una obra espiritual. ¿Pero qué es la obra espiritual? Tú ya no lo dijiste hoy. Todo lo que emane del Espíritu, que viene de tu Espíritu, es obra espiritual. Pero ¿cuántas veces el enemigo nos incita a que utilicemos nuestras propias fuerzas? El yo pienso, el yo siento, el yo quiero, y terminamos haciéndolo en nuestras fuerzas, en el yo. Señor, que podamos discernir todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Queremos ser hombres espirituales, servirte en el Espíritu, como Pablo decía, al Dios a quien yo sirvo en el Espíritu. Es donde debe de emanar el verdadero servicio, la verdadera obra espiritual de nuestro espíritu, no de la carne ni del alma, sino del Espíritu, el hacer tu voluntad, porque el alma, incluso entre los más santos, se va a querer oponer a tu obra. Y lo vemos en el mismo Jesús, cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní, cuando Él estaba orando en agonía y su alma estaba angustiada hasta la muerte, y dijo: Señor, Padre mío, pasa de mí esta copa. Pero Él inmediatamente reaccionó en el Espíritu y dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que diariamente nosotros podamos discernir también, Señor, qué obra estamos realizando, de qué fuente está fluyendo, si es de la carne o si es del Espíritu. Y te rogamos, Señor, que el domingo tú nos reveles más de este mundo espiritual tan ignorado,
que tú nos abras los ojos del entendimiento. Hay tanta necesidad, pero hoy se ha diluido tanto el evangelio a un evangelio psicológico, de emociones, de consejería, pero no de liberación, no de expulsar los demonios como tú lo hacías, porque no vemos la fuente demoníaca, todo lo vemos carnal y del mundo. Pero ¿qué con el otro enemigo? Sabemos claramente que tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Pero ¿por qué ignoramos a la fuente principal del ataque, que es Satanás? Tú mismo viniste a revelarnos un mundo espiritual. Desde que fuiste bautizado y fuiste llevado por el Espíritu al desierto, y ahí fuiste tentado por Satanás, tú nos mostraste que existe un mundo espiritual que tiene que ser revelado, conocido, para poder enfrentarlo, para poder resistir al diablo, para que él huya de nosotros. Muéstranos, Señor, ese mundo y fortalécenos a través de tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, Señor, y que el domingo tengamos un servicio poderoso. Quita todo obstáculo de cualquier hermano y hermana desde ahora, Señor, para que seas tú poniendo en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Que seas tú redarguyendo de justicia, pecado y de juicio a cada uno, Señor, de los que han de ser salvos, y que quites todo impedimento para que sea un lugar, Señor, de adoración. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.